La cervecera multinacional holandesa Heineken anunció este miércoles una inversión de 2.750 millones de dólares en México entre 2025 y 2028, en medio de la incertidumbre por las tensiones comerciales con Estados Unidos. En la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el director ejecutivo de la empresa dijo que, con mucho orgullo compartimos nuestra intención de invertir 2.750 millones de dólares en México desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. Esta inversión, explicó, se destinará al sureste mexicano, específicamente en el municipio de Canacín, en el estado de Yucatán. De acuerdo con el directivo, la nueva planta va a generar más de 3.000 empleos entre directos e indirectos, además de que permitirá abastecer de forma más eficiente y sustentable a la península de Yucatán. El directivo de la empresa señaló que este proyecto es un hito importante para la compañía, ya que por primera vez en su historia llevó a cabo una consulta indígena para instalar la planta. Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que esta inversión es muestra de la confianza en el país. Siguen las inversiones en México, sigue la confianza, señaló. El anuncio ocurre en medio de las negociaciones de México con Estados Unidos sobre aranceles al acero y aluminio y ante las exenciones arancelarias de otros productos, lo que según el gobierno mexicano podría darle al país ventajas competitivas frente a otros destinos de inversión. Está con nosotros el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y está con nosotros Oriol Bonaciocha, ¿es así? Bonacliocha. Es el CEO de Heineken México, que va a dar la noticia de una inversión muy importante. Y también está Héctor Ibarzábal, del Consejo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que también nos va a dar una muy buena noticia para nuestro país. Siguen las inversiones en México, sigue la confianza, no es por nada, pero hoy el peso está abajo de 19, 18.98. Entonces, pues vamos a anunciar las inversiones. Adelante, Marcelo, por favor. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Brevemente informarles lo siguiente. Vamos a escuchar enseguida en voz de Oriol Bonaclocha, que es el director CEO, quien dirige, encabeza a Heineken en México. Tiene más de 20 y tantos años en nuestro país. Ya le digo yo que es un compatriota. Y nos va a explicar una inversión muy grande de más de 2.700 millones de dólares. Destaco que es en Yucatán. También vamos a escuchar un breve comentario por parte del señor gobernador, que nos acompaña vía remota. Tiene un gran impacto en empleos. Está en el portafolio de inversión que la presidenta Sheinbaum encabeza esas reuniones todos los lunes y nos pidió que el día de hoy se compartiera esta información que es muy valiosa. Recuerden que se está buscando también que las empresas se instalen donde se tiene agua. Entonces es sureste y es porque se tiene una facilidad hídrica. Ahora nos explica Oriol. Y también pidió a la presidenta Sheinbaum invitáramos a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Recuerden que se fijó un objetivo de lograr durante todo el sexenio alrededor de 100 parques industriales combinados entre el sector público y privado. Bueno, el día de hoy Héctor Ibarzábal, que dirige la fibra Prologis, una fibra mundial con base en Estados Unidos, nos va a explicar en qué van, qué avance hay en los parques industriales, qué inversión tienen, qué tipo de empresas se están instalando y cómo ven ellos las cosas desde el punto de vista de parques industriales. ¿Por qué? Porque si hablamos de nearshoring o friendshoring
es decir, relocalización, pues pasa por los parques industriales. Ahí es donde se ve qué es lo que está ocurriendo. Por eso le pedimos que nos acompañara. Entonces, con su permiso, Presidenta, le cedemos el uso de la palabra a Oriol Bonaclocha. Oriol, por favor. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Secretario Marcelo, autoridades y representantes de los medios de comunicación. Es un honor estar acá representando hoy a los más de 18.000 colaboradores que formamos parte de Heineken México, una compañía que este año está cumpliendo 135 años en el país. Además de ser un importante motor de crecimiento, la industria de la cerveza en México genera más de 700.000 empleos directos e indirectos, desde la proveeduría local hasta la producción y la distribución. En Heineken México nos sentimos orgullosos que a través de nuestra operación seamos parte de este crecimiento sostenido. Heineken México es una de las empresas más emblemáticas del sector y a lo largo de nuestra historia hemos crecido junto con México. Con operaciones con 7 plantas, una planta maltera, una red logística de más de 170 centros de distribución y más de 17.000 tiendas SIX, nuestros productos han acompañado a generaciones de mexicanos y mexicanas. Nuestro portafolio hecho en México incluye más de 21 marcas, entre las que se encuentran Heineken, Tecate, Indio, 2X, Amstel Ultra y Carta Blanca. Estas marcas son un reflejo de nuestra historia, de nuestro carácter y nuestra alta calidad. Hoy, señora Presidenta, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo compartimos que nuestra intención de invertir 2.750 millones de dólares en el país desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso para seguir construyendo nuestro legado contempla una nueva planta cervecera, que sería nuestra octava, ubicada en el municipio de Canacín, en Yucatán, que va a generar más de 3.000 empleos entre directos e indirectos y que nos permitirá abastecer de forma más eficiente y sustentable a la península de Yucatán, así como aprovechar la infraestructura y la gran conectividad con la que ahora cuenta el sureste del país. Este proyecto es un hito importante para la compañía, ya que por primera vez en la historia de Heineken se llevó a cabo una consulta indígena, posicionando a Heineken como la primera empresa del sector en iniciar una conversación abierta en la comunidad. Además, implementamos un proceso de vinculación de la mano del Gobierno de Yucatán con proveedores locales para conocer de cerca sus productos y servicios, lo que demuestra que estamos empezando un camino correcto. Continuaremos invirtiendo en proyectos de sustentabilidad e innovación guiados por nuestra estrategia global de brindar un mundo mejor, con 3 pilares: ambiental, social y de consumo inteligente. También seguiremos apostando por generar experiencias que conecten con la pasión de las personas. Un ejemplo es nuestro patrocinio de la Fórmula 1, uno de los eventos de mayor impacto en el país. Con este gran premio aprovechamos esta plataforma para reforzar mensajes de consumo inteligente, con campañas como Cuando manejes, nunca tomes, protagonizada por nuestro embajador de Heineken 00, Checo Pérez. Impulsamos la conexión cultural con la Liga México y a través de la música con iniciativas como el EDC, Tecate Emblema, Tecate Pal Norte o Vivo Latino. Tenemos una visión clara. Confiamos en México, en su gente y en todo lo que podemos construir juntos. Porque aquí nació nuestra compañía en 1890 y porque aquí continuaremos haciendo historia para brindar momentos de alegría, para inspirar un mundo mejor. Muchas gracias, señora Presidenta. Hola, Presidenta, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar ante usted y ante el pueblo de México. Hoy desde Yucatán celebramos un paso muy importante que reafirma el rumbo que su gobierno ha marcado con una justicia social y prosperidad compartida.
la llegada de esta nueva inversión de Heineken de más de 2.740 millones de dólares representa una señal clara de la confianza en México y en específico en Yucatán, donde recibiremos una inversión de más de 500 millones de dólares. Quiero agradecer al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por su acompañamiento y sobre todo su gestión institucional para que se concrete esta inversión, así como el CEO de Heineken México, Oriol Bonaclocha, que como bien ha señalado, se van a instalar en Canacín creando más de 300 empleos directos, más de 2,000 empleos indirectos, así como empleos temporales, desde su construcción hasta su operación. Con esto, estimada presidenta, vamos a impulsar la economía local generando un ecosistema de proveeduría. Queremos que las empresas de Yucatán hagan sinergia y crezcan hombro con este proyecto. Pero también estamos generando lo más efectivo para combatir la desigualdad social, que es la promoción de empleos mejor pagados para nuestra gente. Hoy más que nunca, Yucatán es un gran lugar para vivir, para invertir y para construir juntos el renacimiento maya que tanto se merecen nuestros ciudadanos, con una economía con rostro social, con desarrollo con justicia, prosperidad compartida y bienestar duradero para todos los habitantes de nuestro querido Yucatán. Muchísimas gracias, presidenta, y quiero expresarle mi respaldo total, así como de mis compañeros gobernadores, ante señalamientos infundados de funcionarios estadounidenses, pues usted ha sido promotora constante del diálogo, de la paz y el respeto mutuo entre las naciones. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Gracias. Adelante. Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Difícil hablar después de tanta cerveza que nos van a estar produciendo y vendiendo. Yo estoy el día de hoy muy contento porque vengo representando a la Asociación Mexicana de Parques Industriales, una asociación con la que yo he trabajado toda mi vida profesional y a la que le tengo especial cariño. La Asociación Mexicana de Parques Industriales tiene una enorme responsabilidad. Tenemos 39 años de existencia y a nosotros nos toca capturar toda la inversión en manufactura que llega a nuestro país. No hay nadie que llegue a nuestro país queriendo fabricar algo que tenga un establecimiento informal. El 100% de nuestra actividad es formal. Nosotros contamos con 143 asociados y representamos el 95% de la actividad industrial. 477 parques industriales que están en 28 estados del país. Prácticamente en todos lados, en todos los estados tenemos parques industriales. Cuando comenzó esta administración, por primera vez nosotros fuimos buscados para tratar de lanzar algo que para nosotros fue música para nuestros oídos. Recordábamos 100 nuevos parques, señora presidenta, y por realmente el entusiasmo de este apoyo que estamos recibiendo de las autoridades, combinado con el entusiasmo que hay de los inversionistas internacionales, nos está haciendo avanzar a pasos realmente más eficientes de lo que nosotros esperábamos hacia adelante. De octubre a la fecha, nosotros hemos lanzado ya 13 de este programa de 100 parques industriales que realmente van a acabar siendo 116. Los 4,000 inquilinos que ya tenemos hoy son una fuente de actividad para lanzar las nuevas inversiones, pero también estamos observando inversiones que vienen fundamentalmente en los Estados Unidos. 44% de la actividad que nosotros tenemos viene de los Estados Unidos. También tenemos muchos clientes que lo que buscan fundamentalmente es la mano de obra mexicana. El perfil demográfico que tiene México nos sitúa en una situación de ventaja competitiva
contra muchos otros países, no solo por nuestra ubicación geográfica, sino por esta mano de obra. Y yo los invito a que visitáramos, por ejemplo, Ciudad Juárez, cuando la hora pico es a las 5 de la mañana. Cada uno de los edificios que está ahí tiene 2.500 trabajadores que trabajan 3 turnos durante los 365 días del año y que como buenos mexicanos no se rajan. En el Plan México nosotros estamos alineados, necesitamos invertir en infraestructura y a través del secretario Ebrard estamos teniendo mesas de diálogo permanentes para entender cuáles son los requerimientos de electricidad, cuáles son los requerimientos de seguridad, de agua, de carreteras, etcétera. Y tenemos un diálogo que yo debo de calificar como nunca lo habíamos tenido. Es extraordinaria, gracias Marcelo, esta interacción que se nos da, se proponen planes, se trabaja, hay mesas en las que los problemas se pueden abordar y eso indudablemente facilita nuestro trabajo. Hoy quiero decir que la Asociación Mexicana de Parques Industriales está más activa que nunca. Sesionaremos la semana que entra nuestra reunión trimestral en Guadalajara. Tenemos más asociados que nunca, tenemos más clientes que nunca y yo estoy confiado de que la situación esta de incertidumbre de los aranceles pronto será resuelta, porque soy testigo de la forma en la que se está trabajando activamente de nuestro lado para llegar a soluciones razonables y estoy convencido que superaremos nuestra meta. Ese es nuestro compromiso de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Nuestros asociados les mandan a todos ustedes saludos y la confianza de que seguiremos invirtiendo en México. Muchas gracias. El monto de los parques que se están anunciando, que ya están entrando en operación, es de 626 millones de dólares y el monto de los parques que tenemos por delante va a ser muy cercano a los 5,000 millones de dólares. Esto incluye exclusivamente el desarrollo que nosotros llamamos horizontal, es decir, la tierra más la infraestructura, independientemente de la inversión que se haga verticalmente en cada uno de los edificios que vamos a construir, y esto se hace en forma gradual conforme se va aceptando y conforme se va absorbiendo el parque. Bueno, si les parece, hacemos preguntas sobre este tema y después ya pasamos a la otra. Despedimos a nuestros invitados y luego pasamos al siguiente tema. Entonces, sobre el tema, a ver aquí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Yo quisiera conocer, hoy, Presidenta, empieza la cuenta regresiva para el Mundial, la Copa Mundial del Mundo 2026. Entonces, quisiera conocer si el invitado de Heineken tiene planeado alguna inversión en relación al Mundial y también si en el Plan México, secretario, se han pensado en inversiones relacionadas con este tema tan importante para el país. Sí, bueno, no sé si Heineken quiere contestar algo sobre eso. Pues el Mundial, como saben, es un momento importante para el país, para todos los países. Entonces vamos a participar activamente en las actividades que sucedan alrededor del Mundial, pero no somos el patrocinador principal. Sí está incluido, por supuesto, pero quizás sería materia, cuando lo disponga la presidenta Sheinbaum, de exponerlo junto con la Secretaría de Turismo, porque son muchas cosas las que sí están previstas, claro. Y también en el tema de estas inversiones, yo quisiera conocer, Presidenta, y también el director de los parques industriales, ¿qué características han tomado en consideración que puede tener México y el trabajador mexicano para que otros países volteen a vernos y estén invirtiendo con nosotros? Hola. Yo creo que acabas de tocar un punto fundamental, porque hay gente que piensa, y está mucho en el discurso que está en el aire, de que los empleos se deben ir a Estados Unidos
cuando el perfil demográfico de México es el que realmente permite el que haya este tipo de empleos. La edad promedio en México es de 29 años y nuestros jóvenes están deseosos de tener un trabajo formal, en muchos casos con una empresa multinacional, donde van a tener prestaciones, donde van a tener desarrollo, donde van a tener la oportunidad de crecer en la organización y donde van a tener la oportunidad probablemente de viajar. Es decir, la propuesta que hay para nuestros jóvenes de trabajar adentro de estos procesos de manufactura que cada vez tienen mayor valor agregado es mucho mayor que la que mucha gente se imagina. En Estados Unidos, independientemente que es un país con un perfil demográfico mayor, ellos están en 41 años de edad, los jóvenes americanos no están interesados en este tipo de trabajos. Entonces la solución automática es automatizar las plantas. Si nosotros automatizamos las plantas, pues realmente la generación de empleos es menor. No quiero decir que nuestras plantas no estén cada vez con mayor tecnología y más automatizadas, pero nosotros estamos tomando ventaja de esa existencia que hay de jóvenes mexicanos deseosos de trabajar con una posibilidad de desarrollar un empleo formal. Y eso las empresas americanas cuando llegan a México se quedan realmente sorprendidas. Cuando se habla de resolver esto en algún otro país, pues yo he retado, oye, pues ¿qué otro país, no? Aparecen nombres como Vietnam o como Taiwán. Los países de Centroamérica, independientemente que están queriendo seguir nuestro modelo en orden de magnitud, son de mucho menor tamaño que nosotros. Y países como Taiwán o Vietnam, que están muy activos en ese sentido, pues tienen una desventaja de uso horario, tienen una desventaja de ubicación, tienen una desventaja cultural, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una forma de trabajar natural con los americanos y eso pues es algo que las empresas que vienen a México se quedan sorprendidas. La mano de obra es una de nuestras grandes ventajas que tenemos en este país. Sobre el tema, a ver acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidentas, invitados. La primera pregunta sería para el señor Oriol, ¿sí? ¿Cuál sería la producción que se contempla en nuestra nueva planta? Y si ya se contempla colocar el sello Hecho en México en los productos. La capacidad inicial de la planta va a ser de 4 millones de hectolitros. Está previsto que pueda llegarse a duplicar en un futuro, dependiendo de las necesidades de volumen, pero la salida inicial sería con 4 millones. Para que te hagas una idea, ahora mismo la compañía está vendiendo más de 35.000 millones, entonces es una ampliación importante. Y sí, los productos, pues estamos trabajando con el secretario, como comentábamos antes, con todas las marcas del grupo Heineken para poder llevar el sello de Hecho en México. También preguntarle, al norte del país pues existe esta crisis hídrica, ¿no? Esta sequía, y pues bueno, también hay algunas plantas por parte de la empresa al norte. Específicamente, si contemplan con esta apertura el cierre de estas industrias debido a esta crisis hídrica, específicamente la de Meoqui en Chihuahua. Mira, no pretendemos ahora mismo cerrar ninguna de las plantas, esto es una ampliación de la capacidad de la compañía, pero déjame comentarte un poco de Meoqui, ¿sí? Meoqui es una planta relativamente nueva que opera con los mayores estándares de eficiencia de uso de agua del mundo. O sea, es la mejor planta que tenemos dentro del circuito, tanto nosotros como que supera por mucho, el estándar mundial son 3,4 litros de agua por litro de cerveza, Meoqui opera con 1,7. Entonces es una de las plantas más eficientes que tenemos dentro del circuito. Gracias. Y en este caso, gracias señor, y también para el tema de los parques industriales, si me permite conocer cuáles serían las principales ciudades que muestran, en este caso, las industrias, el interés pues que muestran las industrias, si nos podría comentar, y en este caso, ¿cuál sería la inversión en estas principales ciudades? Sí, tenemos como que dos grandes sectores en nuestra actividad. Uno de ellos está
ligado con la parte logística, que es el consumo y el comercio electrónico, y la otra parte está ligada con la manufactura. La manufactura, la actividad se centra fundamentalmente en el norte del país. De los parques que estamos anunciando el día de hoy, están en Baja California, están en Chihuahua, están en Nuevo León, están en lo que nosotros llamamos la Ciudad de México y sus alrededores, que incluyen el estado de Hidalgo, incluyen el estado de México y el estado de Jalisco. Los sectores en los que están abriendo operaciones están ligados fundamentalmente con la industria aeroespacial, con la industria automotriz, autopartes, con la industria médica y con el tema logístico, que es el que está más vinculado a la parte de consumo. La inversión que se hace para las naves de logística es diferente a la inversión que se hace en manufactura. La manufactura requiere mayor infraestructura eléctrica porque generalmente viene acompañada de equipos y maquinaria para favorecer la eficiencia de la operación. Y la parte logística está mucho más destinada a las grandes operaciones. Los americanos les llaman fulfillment, que es donde llenan todas las cajas que nos llegan a nuestra casa cuando pedimos en comercio electrónico, pero son grandes almacenes donde realmente es impresionante cómo se identifican millones de artículos que se encuentran dentro de cada uno de estos edificios. ¿Alguien más sobre el tema? A ver, acá de este lado, Hanna. Una y una. Sí. Cerramos. Sí, buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar a la empresa, ¿por qué seguir invirtiendo en México? Esto lo pregunto, ¿qué tanta confianza, qué tanta sustento hay en las políticas actuales? El Plan México, todo esto que se está llevando a cabo y que se ha estado informando. ¿Por qué seguir invirtiendo si hay confianza? ¿Qué es lo que está leyendo la empresa de lo que está sucediendo en México en el tema económico? Gracias. Pues mira, primero, como te comenté, la empresa orgullosamente cumple 135 años. En esos 135 años, la operación de México es una de las operaciones más importantes, si no la más importante, a nivel mundial para el grupo, tanto por el tamaño, tanto por la escala, como por las capacidades del equipo que tenemos acá. Entonces, vemos realmente México como un país estratégico, como un país que tiene un gran potencial, nos sentimos cómodos con la certidumbre que tenemos acá y es por ello que estamos haciendo una apuesta de futuro para los siguientes 4 años para invertir esos 2.750 millones. Estamos plenamente convencidos. ¿Podría especificar más en el tema de los empleos, detallar más tanto actual, proyecciones de generación? Mira, nosotros actualmente tenemos 18.000 colaboradores en todo el grupo de Heineken México, en todas las operaciones que te comenté. En la operación que vamos a abrir en el municipio de Canacín, vamos a tener 300 empleos directos, 2.500 indirectos y aproximadamente más de 2.000 empleos temporales que van a suceder durante la construcción. Y en el tema de la exportación y la venta tanto en México como la parte estratégica a nivel mundial, ¿hacia qué regiones y cuáles serían las cantidades? Fundamentalmente estamos exportando para Estados Unidos. O sea, al final nosotros la mayor parte de la capacidad de las plantas que tenemos son para surtir el mercado nacional. Este es el 4º país a nivel mundial en consumo de cerveza, muchas cervezas que tenemos que fabricar para acá, entonces hay una parte pequeña de nuestro volumen que mandamos a Estados Unidos. Y por último, preguntarle sobre cuando llega una empresa, una nueva planta a algún estado, alguna comunidad, algún municipio, pues también se busca localmente el tema del beneficio y la gente se pregunta también, ya hemos escuchado al gobernador de Yucatán, pero yo quisiera preguntarle más en el tema de las comunidades a nivel local, ¿cómo Heineken está viendo esto de mejoramiento de a dónde va a llegar el entorno, estar bien con la comunidad
comunidad en términos generales, porque generalmente este tipo de empresas pues también viene con el consumo del agua. Ya usted ha dicho sobre la eficiencia, sobre este tema, pero ¿qué más pudiera dar para la propia comunidad, además del empleo, de todo esto, para el entorno y el desarrollo integral a donde llega Heineken? Muchas gracias. Gracias. Mira, pues hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador para poder asegurarnos de que esta planta tenga el impacto adecuado en la comunidad donde vamos. Entonces, como te comenté, somos la primera empresa que ha podido hacer una consulta con las comunidades antes de empezar la inversión para escuchar las inquietudes, para escuchar cómo podemos construir juntos. Y de la misma manera, de la mano del gobernador, estamos en contacto con la proveeduría local para poder ver cómo beneficiamos además todo el sourcing local y aprovechar la infraestructura que ya se está construyendo en el sureste. Sí. A ver, el último acá. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Hoy del Grupo Cantón. Para el caso de parques industriales, sí me gustaría preguntarles, en este caso, ustedes cómo van a trabajar, me voy a centrar por el tiro, ustedes cómo van a sumar el talento de jóvenes, cómo se trabajaría en este caso, bueno, tomando en cuenta el modelo que estaba mostrando la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto del Grupo de Grupo México, en el sentido de sumar industrias, sumar universidades, sumar a todo lo que hay alrededor precisamente de estos polos de desarrollo. ¿Cómo se estaría trabajando? ¿Empleos generados, etcétera? Es una buena pregunta porque hoy por hoy no podemos pensar en todas estas inversiones si no somos conscientes de nuestro medio ambiente, si no somos conscientes de nuestra comunidad y si no somos conscientes de un buen gobierno corporativo. Puntualmente respondiendo a la pregunta, lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que llegamos y desarrollamos un nuevo parque, se tiene una acción muy de la mano con el gobierno municipal. Y lo que estamos pretendiendo es, con el gobierno municipal, desarrollar programas, con los diferentes gobiernos municipales desarrollamos programas de capacitación, de forma tal que nuestros clientes nos digan qué tipo de habilidades se requieren, ponemos en marcha trabajos de capacitación y los enfocamos directamente a la comunidad en la que nosotros estamos trabajando. Es decir, no queremos hacer un parque en el que necesariamente los empleados tengan que recorrer 50 kilómetros todos los días para llegar a trabajar. Queremos ser el mejor vecino de la comunidad a la que llegamos, y qué mejor manera de ser un buen vecino que tratando de capturar la fuerza laboral, dándole trabajo a la misma gente que vive dentro de la comunidad. Ese es un programa bien interesante y que está dando buenos resultados, y estamos teniendo un trabajo también de la mano con la Secretaría de Educación en este respecto. En este caso, pero ¿cuántos jóvenes son los que ustedes planearían incorporar? ¿Qué municipios serían los, bueno, si nos puede mencionar cuáles serían los municipios que estarían incluidos, de qué estados? Y bueno, y también en el caso de Heineken, ¿por qué apostarle al sureste? Eso sería todo. Muchas gracias. Los municipios son innumerables, además de los estados que yo mencioné, debo de hacer mención de que hay actividad. Por primera vez estamos viendo una tendencia a que hacia el sur del país haya una actividad, y eso es algo que desde la administración anterior se había venido luchando. Es un proceso como cuando se va llenando una cubeta, se llena esta cubeta y pasa a la siguiente cubeta, pero yo creo que ya estamos comenzando a ver eso. El proyecto interoceánico es algo que va a venir a detonar esto. Entonces, pues prácticamente nosotros tenemos actividad en 28 estados, y en cada uno de esos estados hay varios municipios. Yo te diría que realmente el foco que se da es donde los clientes quieren estar, y algo que se menciona poco es que los clientes quieren estar donde sus proveedores están. Por eso es muy difícil querer detonar un nuevo polo de desarrollo, o no es fácil decir tráiganme los trabajos para acá,
porque no solo me tengo que llevar a la gran armadora de automóviles, sino me tengo que llevar a 180 proveedores que ellos tienen y a los proveedores de los proveedores. En México llevamos más de 30 años desarrollando toda esta infraestructura y esta infraestructura, el 44% de ella es de origen estadounidense. Entonces está muy interesante toda la complejidad de la cadena de suministros, pero no me quiero extender. ¿Perdón? ¿Tiene algún dato específico de la inversión en el interoceánico? El ahorro, sobre todo del transporte usando el Tren Maya. Yo lo que diría del interoceánico es algo que hace algunos años no existía en los planes de inversión y hoy una parte muy importante de nuestros asociados está considerando y está haciendo análisis. Es un proyecto que técnicamente tiene mucho sentido fundamental. El transporte de mercancías se favorece en forma significativa y no es algo que va a florecer de la noche a la mañana, pero es algo que ya está comenzando a darse. No tenemos aún cifras específicas, pero yo creo que muy pronto las podemos anunciar. Aquí estaremos en contacto con el secretario Ebrard para transmitírselas. ¿Porcentaje de ahorro en transporte con el interoceánico? Pues hay que hacer un análisis comparativo con el Canal de Panamá, que es la alternativa. Mucha de esta mercancía, recordemos que va hacia los Estados Unidos. Nosotros estamos más cerca de los Estados Unidos que Canadá. Tendríamos la ineficiencia de subir, que Panamá, perdón, tendríamos la ineficiencia de descargar barcos, cargar ferrocarril y luego descargar barcos, pero eso actualmente ya se hace en Panamá dependiendo del tipo de mercancías. Entonces es un proyecto que fundamentalmente, estructuralmente hace sentido y que yo creo que hay que seguirlo trabajando para que florezca. Bueno, si les parece, cerramos el tema y pasamos a otros. Nos despedimos. ¿Algo más, Marcelo? Bueno, entonces nos despedimos de nuestros invitados y pasamos a lo siguiente. Muchas gracias. Vénganse para acá para la foto. Finalmente, esa pregunta es para el secretario de Economía. Él en declaraciones pasadas había comentado que la revisión del TECMEC podría adelantarse a la segunda mitad de este año. Ya estamos en junio. Esta revisión prevista en el artículo 34.7 es una revisión conjunta que se realiza cada 6 años después de la entrada en vigor del tratado. La pregunta para el secretario de Economía, ¿considera usted que el tratado trilateral ha perdido el hilo económico y ahora se enfoca a temas políticos? Con su permiso, Presidenta. Bueno, el tratado sigue estando vigente y de hecho es el punto de referencia principal en todas las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos. Ese fue el criterio inclusive para fijar hasta los descuentos ahora en el caso de los aranceles para la industria automotriz. Es el punto de referencia hasta la fecha y está vigente. ¿Cuándo se inicia? La ley dice en los Estados Unidos, tiene una ley de implementación del tratado, que a más tardar la primera semana de octubre tienen que empezar las consultas. Participa el Senado de la República de Estados Unidos. Tienen que hacer un proceso de evaluación del tratado. Eso ya está en la ley, mes de octubre. Y tiene que estar concluido para el día 1 de julio de 2026. Ese es el plazo establecido. Nosotros estaremos también haciendo nuestro propio proceso de valoración, evaluación y propuesta. Necesitamos para eso tener muchos datos que hoy todavía no tenemos. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar los aranceles con los demás países? ¿Qué va a suceder?
el compromiso esencial que tenemos en este momento con los Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países, cualquiera que sean las nuevas reglas, me refiero a aranceles. Lo sabremos pronto. Entonces, teniendo esa información ya clara en las próximas semanas, próximos meses, pues ya tendremos nuestra postura de qué vamos a proponer en este periodo que te acabo de comentar que está establecido en la ley. Repito, octubre se inicia de este año, consultas, valoración, termina 1 de julio del 26. Secretario, en ese mismo sentido y finalmente, ¿ve viable que la región pueda tener una moneda única como sucede en la Unión Europea entre estos tres países? No lo creo. No. Gracias. A usted. Bueno, vamos a cerrar ya.